Hola amigos, bienvenidos una vez más a La Guarida. Hoy les traje un librito de un autor que ya habíamos visto en un video anterior. Me refiero a el autor japonés Yukio Mishima. En esta oportunidad les traje Confesiones de una máscara, ¿no? Que es una de sus novelas más conocidas, digamos, ¿no? Que lo hicieron famoso, que lo condujeron a la consagración. Muy joven aparte. Esta novela fue escrita en el año 1949. Tengan en cuenta que Mishima nace en 1925, ¿no? Es un autor que la verdad que es muy incómodo por momentos, ¿no? Por toda su vida, porque sepan que tuvo una vida de novela, ¿no? Con un montón de detalles, de cosas que un día vamos a abordar bien, porque la verdad que merece un video aparte, ¿no? La vida de Mishima. Es más, al final de su vida o tuvo un intento de golpe de Estado, con una especie de ejército privado, medio fascistoide, y como no le dieron mucha importancia, eh, se hizo el seppuku, ¿no? Que es lo que conocemos como el harakiri, vamos a decir, la muerte ritual, ¿no? Eh, Nosotros le decimos harakiri, pero leí por ahí que harakiri es una forma vulgar de llamar al seppuku, según lo que estuve viendo, ¿no? Eh, Digo que es un personaje controversial, ¿no? Mishima. Es lo que para nosotros podría llegar a ser un Leopoldo Lugones. O sea, autores muy incómodos, muy incómodos. Cuesta abordarlos, ¿no? O sea, cuesta diferenciar su literatura de su vida, pues llevaron vidas muy polémicas, ¿no? Eh, pero bueno, hoy nos vamos a centrar en esta novelita, que empieza vamos a decir, con un prefacio un extracto de la novela Los hermanos Karamazov de Dostoyevsky, ¿no? Eh, Hay un análisis, un prólogo de Juan Antonio Vallejo Nájera, que es muy revelador, nos cuenta cosas este, muy fuertes de la familia de Mishima, de sus comportamientos, de todo lo que atañe al contexto, ¿no? Estamos hablando de un Japón de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial, este, que bueno, tiene muchos elementos, muchos matices que la verdad que hay que analizar, hay que analizar muy detenidamente. Pero sea como sea, una de las cosas que resalta es que la abuela de Mishima, tiene una personalidad muy dominante, ¿no? Muy avasallante. Es como una especie de Bernarda Alba de la obra teatral de Lorca, ¿no? Algo parecido. Por lo general sobreprotegían al pequeño Mishima. Es más, la abuela le prohibió jugar con los chicos del barrio por su débil salud, aparentemente, y para evitar que adquiriera malas costumbres, ¿no? Este, Tengan en cuenta, para contextualizar, que las nueras en esa época eran casi unas esclavas de las suegras, ¿no? Algo que hoy por hoy nos parece medio anacrónico, pero en esa época era un poco así. O sea, las nueras cumplían casi un papel muy secundario, muy secundario. Eran las suegras las que tenían la voz cantante, la voz de mando, digamos, ¿no? Y las nueras como que seguían por ese andarivel. Este, pero bueno, tengan en cuenta que esta novela es una autobiografía, para algunos es una autobiografía hasta la mitad de la parte, hasta la mitad de la novela.
para otros toda la novela es una autobiografía de Mishima, donde cuenta cosas muy escabrosas, muy complejas, ¿no? Donde de alguna manera se desnuda completamente y nos muestra su infancia, su adolescencia, cuando entra en la edad adulta, este, un montón de detalles muy complicados, o sea, complicados en el sentido de, para la época, ustedes tengan en cuenta que en el 49 salió este libro, y para la época había muchos prejuicios con respecto a la homosexualidad y algún tipo de, por ahí, de perversiones o de fantasías, ¿no? Está escrito en primera persona este libro, como toda autobiografía, ¿no? Pero ya les digo, había mucho prejuicio en esa época, no es como ahora, que ahora está todo un poco más abierto, por suerte, pero en esa época estaba todo muy cerrado, ya les digo, había cosas que no se podían decir. Y salir con este libro, o sea, de publicar este libro, la verdad que fue toda una revolución para la época, ¿no? Yo les puedo leer algunas cositas, pero me gustaría comentarles los temas de esta novela. Uno de los temas es el prejuicio, ¿no? El prejuicio que tenía el mismo protagonista, el mismo narrador de la historia, ¿no? Que es Kochan. Obviamente que acá se cambian los nombres, se cambia todo, ¿no? O sea, no aparecen los nombres verdaderos. Pero quiero decir que el prejuicio de la sociedad japonesa de ese entonces, el narrador lo tenía internalizado, lo tenía dentro, ¿no? Y eso le jugó en contra a la hora de manifestar su personalidad, ¿no? Eh, otros temas pueden ser la apariencia, ¿no? O sea, la máscara, esto de mostrar a la sociedad como la sociedad quiere que se muestre, quiere que sea, ¿no? La apariencia, obviamente la homosexualidad en una época de un Japón totalmente anacrónico. La culpa, muchas veces la culpa, porque tenía como ese sentimiento encontrado de no poder manifestar lo que sentía y a la vez tenía que tapar eso que sentía, tenía que ocultarlo, no podía manifestarlo y además tenía fantasías un poco escabrosas eh, relacionadas con hombres, ¿no? Los imaginaba en situaciones medio sadomasoquistas, en fin. Y eso lo llenaba también de culpa, porque es una culpa que era trasladada de la misma sociedad, ¿no? También el culto al cuerpo, la vergüenza está muy presente, la simulación en relación con esto de la apariencia, de la máscara, de querer mostrar algo que no es, ¿no? El autoengaño también está muy presente, muchas veces coquetea con la muerte, qué sé yo, las fantasías sexuales, perversas, la cobardía. Esos son algunos temas que se manejan en la novela. Hay mucha tela para cortar acá, no es tan fácil abordar semejante novela. Muy bien escrita, la verdad que es un placer leerla. Yo les puedo leer algunas cositas como para que vayan este, viendo de qué va la cosa, ¿no? Eh, tengo que decir algo. Hay un narcisismo exhibicionista, ¿no? Y sadomasoquista de Mishima, ¿no? O sea, es lo primero que uno va a ver cuando se tope con esta novela, lo primero que salta a la vista, ¿no? Y también hay un complejo de inferioridad también, bastante jodido. Ahora después vamos a citar alguna partecita de la novela cuando él simula que está enfermo, que tiene como un principio de tuberculosis y por eso zafa de ir al frente, ¿no? De ir a la guerra, ¿no? Estamos hablando de la Segunda Guerra Mundial. Entonces eso lo llena de culpa, de vergüenza, ¿no? Por nada, por haberse salvado, con una mentira, con una falsedad. Eh, y eso me parece que es un hecho muy importante para la vida de Mishima en sí,
¿no? Para lo que vino después incluso. Pero bueno, quería leerles algunas cositas así, no muy... No los quiero tampoco aburrir mucho con... Pero quiero, aunque sea algunos detalles que me parecen interesantes, como para tener en cuenta. Página 28, acá. En aquellos tiempos había comenzado a comprender vagamente aquel mecanismo según el cual lo que los demás consideraban era una impostura por mi parte, en realidad era expresión de la necesidad de afirmar mi propia manera de ser, en tanto que aquello que los demás suponían mi verdadera forma de ser no era más que una impostura. En un momento dice algo así como que a la edad de 12 años tuve una novia apasionada de 60, refiriéndose a la abuela, porque tengan en cuenta que era como una relación, no digo incestuosa, pero hay ahí un elemento bastante, por momentos enfermizo. La abuela lo sobreprotegía, lo cuidaba mucho, o sea, impedía que se moviera, que saliera, bueno, era bastante complicada la abuela. Este, Después, a ver qué otra página le puedo señalar. A ver, a ver, a ver. En un momento, él, siendo chico, perdón, descubre una imagen de San Sebastián, una obra, una reproducción de Guido Reni, ¿no? San Sebastián era un joven capitán de la Guardia Pretoriana. Fue martirizado, o sea, lo llevaron a un árbol, o sea, lo colgaron de un árbol y le tiraron unas flechas, ¿no? Eso es una reproducción de Guido Reni que él se obsesionó con esa imagen, ¿no? Con la imagen de ese héroe, de ese mártir. Entonces, un poco ahí es como que empezó a descubrir su sexualidad, ¿no? Y a relacionar el deseo sexual, obviamente, con el dolor o con ver escenas un poco dantescas de dolor, de sufrimiento, ¿no? Muy, muy importante para lo que viene después, ¿no? El despertar sexual es muy importante, después esas pequeñas o incipientes perversiones, muy, muy determinante para lo que fue su vida, ¿no? A ver, le voy a leer también otra página que me parece importante. Todos dicen que la vida es un escenario, pero la mayoría de las personas no llegan, al parecer, a obsesionarse por esta idea, o al menos no tan pronto como yo. Al finalizar mi infancia estaba firmemente convencido de que así era y que debía interpretar mi papel en tal escenario sin jamás revelar mi auténtica manera de ser. Como esa convicción iba acompañada de una tremenda ingenuidad, de una total falta de experiencia, pese a que había la constante sombra de una duda en mi mente que me hacía sospechar que quizá no estuviera en lo cierto, lo indudable es que consideraba que todos los hombres enfocan la vida exactamente como si de una interpretación teatral se tratara. Creía, con optimismo, que tan pronto como la interpretación hubiera terminado, bajaría el telón y que el público jamás vería al actor sin maquillaje. Mi presunción de que moriría joven era solo otro factor que coadyuvaba a mantener esa creencia. Sin embargo, al paso del tiempo, ese optimismo, o mejor dicho, ese sueño en vigilia, concluiría en una cruel desilusión. Muy, muy interesante porque acá es como que uno ve que la vida no es sueño, acá la vida es teatro, ¿no? La vida es representación, ¿no? Estamos en un teatro, representamos, mostramos quizás lo que la sociedad pretende que mostremos, ¿no? No otra cosa. ¿Qué más? ¿Qué más le puedo leer? A ver, a ver, a ver. Sí, acá un hecho que justamente como decía hace un ratito, que también de alguna manera determina su vida. La página 121. La fiebre, que solo había retrocedido a fuerza de medicamentos, volvió al ataque. Durante el examen físico que precedió a la incorporación a filas, tengan en cuenta la Segunda Guerra Mundial,
Tuve que esperar totalmente desnudo, como una bestia, y no hice más que estornudar constantemente. El novato médico militar que me examinó confundió los silbidos de mis bronquios con otro sonido de origen pulmonar, y las contestaciones que arteramente di a sus preguntas referentes a mi historial médico le confirmaron en su error. A consecuencia de ello, analizaron mi sangre y los resultados del análisis, en los que influyó la alta fiebre que padecía, condujeron a un errado diagnóstico, según el cual yo padecía un principio de tuberculosis. Aquel mismo día me ordenaron que regresara a casa, declarándome exento del servicio militar. Quería morir entre desconocidos, sin que nadie me molestara, bajo un cielo sin nubes, y sin embargo mi deseo era diferente de aquellos sentimientos expresados por el antiguo griego que deseaba morir bajo un sol esplendente. Lo que yo quería era un suicidio natural, espontáneo. Quería morir como un zorro todavía poco versado en el arte de la astucia, que pasa confiado por un sendero de montaña y a causa de su propia estupidez muere bajo el disparo de un cazador. Si eso era lo que yo quería, ¿no parecía que el ejército fuera ideal para conseguir mis propósitos? ¿Por qué había adoptado aquel aire de franqueza mientras contestaba con mentiras las preguntas del médico militar? ¿Por qué le había dicho que había tenido un poco de fiebre durante los últimos 6 meses, que estaba con el hombro rígido y dolorido, que escupía sangre y que la noche anterior tuve abundantes sudores? ¿Por qué, cuando oí que me condenaban a volver a mi casa aquel mismo día, sentí la presión de una sonrisa en la comisura de los labios, una presión tan insistente que me costó dominarla? ¿Por qué había echado a correr tan velozmente en cuanto crucé la puerta del cuartel? ¿Acaso mis esperanzas no habían quedado aniquiladas? ¿Por qué no salí de allí con la cabeza baja? ¿Y por qué no me alejé a pasos lentos y pesados? Este, Esto es importante también. Me daba cuenta con toda claridad de que mi vida jamás alcanzaría unas cimas de gloria que justificaran el haber escapado a la muerte en el ejército, y por eso no podía determinar cuál era la fuente de aquella alegría que me había inducido a alejarme corriendo de la sede del regimiento. ¿Significaba que deseaba vivir? Y aquella reacción totalmente automática que me impulsaba a dirigirme a la carrera, al refugio antiaéreo, ¿qué significaba si no deseo de vivir? Esto es muy importante porque a partir de este hecho de cobardía, uno podría leer como cobardía, eh, se le genera un sentimiento de un complejo de inferioridad. O sea, él se sentía como en deuda con la sociedad, consigo mismo, ¿no? Por este acto de cobardía, que de alguna manera lo marcó, ¿no? La verdad que es interesante. Y hay mucho para destacar. La verdad que es un libro que se merecería, les juro que, no sé, horas, porque tiene mucho para destacar. Yo obviamente que lo recomiendo, es un libro que es importantísimo leerlo para entender la vida de este autor japonés, una vida llena de contradicciones, de idas y vueltas, la verdad que un personaje que tuvo una vida de verdad, como les dije anteriormente, una vida de novela. Para entenderlo un poco es necesario leer esta novela, es muy necesario, ¿no? Para entender ese complejo de inferioridad, para entender el culto al cuerpo que después desarrolló en el curso de los años, y que lo motivó justamente también a la decisión de ese fatídico 26 de noviembre del año 1970, ¿no? Cuando quiso, junto con el ejército privado que tuvo, hacer como una especie de golpe de Estado, ¿no? Para, algunos dicen para retomar ciertas tradiciones japonesas, ¿no? En contra de la occidentalización, porque ustedes saben que la guerra fue un momento bisagra, o sea, después de la guerra hubo una tendencia justamente para occidentalizarse, ¿no? Para parecerse más a Occidente y dejar de lado muchas tradiciones propias del Japón. Un poco en respuesta a eso, bueno, tomó esa decisión Mishima. La verdad que, nada, un personaje novelesco que
que se merece que por lo menos lo leamos, indaguemos en su biografía. Hay muchos libros, se escribieron muchos libros desde la psicología, desde la sociología sobre este autor. Algún día vamos a dedicarnos por lo menos a un libro que me gustaría abordar. Así que nada, señores, si les gusta el video, como siempre, me dejan un like. Si pueden, se suscriben. Y nada, nos estamos viendo en el próximo videito. Se me cuidan.